¿no? Exacto. Siempre es un problema. Sí, sí. Bueno, vamos a conversar con Gustavo Córdoba, es un prestigioso consultor y encuestador que, bueno, siempre con mucha deferencia nos da información. En algún momento, hace poco tiempo, conversamos con él en Equipo de Noticias por Canal 13 y ahora tiene la deferencia de atendernos acá por LT7 y también por Canal 13 de Corrientes. Gustavo, el gusto de escuchar tus conceptos. Soy Martín Varela y gracias por la gentileza. Hola Martín, placer. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, viendo cómo viene la cuenta regresiva del balotaje, ¿qué estás observando fundamentalmente? Yo, escuchaba esta mañana bien temprano a dos consultores en dos emisoras diferentes y todos dicen que el final puede ser un final de bandera verde, que en definitiva la inteligencia de Massa, fundamentalmente para hacer muy profesional su campaña, ha reducido todos los márgenes que hace un tiempo parecían muy claros respecto del cambio. Bueno, a veces lo que nos pasa, y creo que la característica que estamos viendo estos días, es la velocidad con la cual los episodios de la política reemplazan a los episodios de ayer y perdemos la capacidad de análisis. Es tan veloz, es tan dinámico. Mirá la jugada de Macri, ¿no? Sí. Milei era un Milei antes del apoyo de Macri y es otro Milei ahora, con lo que le aporta Macri, que entre otras cosas le aporta influencia dentro de Argentina y fuera del país, Sí. le aporta estructura, le aporta recursos y le aporta, sin lugar a duda, una cantidad de fiscales para la elección que antes Milei no tenía. Así que imagínate, si Milei ya era competitivo en la previa, imagínate con el apoyo de Macri. Yo diría que hoy Milei claramente es el favorito. Ahora bien, tenemos que evaluar también, y para el candidato del gobierno, Sergio Massa, Sí. el contexto económico es muy difícil, ¿no? Realmente complejo, porque todo lo que tiene que ver con la economía en el día a día de cada una de las familias de la Argentina va a tener un impacto, ¿no? Y no viene siendo positivo últimamente el tema. Hay que decir a favor de Massa que en la primera vuelta este mismo contexto estaba exactamente igual que ahora, Sí. y sin embargo él ganó de manera inobjetable la elección, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar si Milei es favorito y Massa tiene este contexto desfavorable? Bueno, sin dudas comparto la visión de que puede ser una elección pareja. Ahora bien, creo que en el fondo la sociedad argentina tiene por delante una de esas definiciones o una de esas decisiones que van a ser historia. Hemos elegido ya a nuestros intendentes, concejales, gobernadores, legisladores provinciales, hemos elegido senadores y diputados nacionales. Resta elegir ni más ni menos que el rumbo de la Argentina, un modelo de país. Y ahí hay dos modelos en juego, a mi criterio, ¿no? Y Sí. por un lado veo al gobierno tratando de instalar la idea de un gobierno de unidad nacional, es decir, ampliando la base de sustentación política para tomar decisiones de fondo. La misma idea de aplicar un gobierno de unidad nacional habilita la idea de que están reconociendo la gravedad de la situación, ¿no? La economía y la política, me parece que ahí están haciendo un diagnóstico acertado. Del otro lado vemos una reunión, digamos, de dos espacios que proponen aniquilar al adversario o destruir todo, o una mezcla de ambos. Ahí te diría que se ven las dos caras de la Argentina en este momento, ¿no? Gustavo. Una que está tratando de apostar a futuro y otra que, bueno, está anclada en el pasado. Yo, por ejemplo, decía públicamente en otros medios que la campaña de Bullrich tuvo un gran desacierto, que es la de tratar de pelear con el kirchnerismo. Habida cuenta de que el kirchnerismo no era lo que Bullrich planteaba, porque si no, digo, si el kirchnerismo fuese eso que Bullrich planteaba o que ahora está planteando Milei, ¿por qué el kirchnerismo no logró presentar candidatos a presidente en los últimos 2 turnos presidenciales? Es un dato. Digo, posiblemente el recurso que quisieron aplicar, Sí. y yo entiendo al antikirchnerismo porque vengo de Córdoba, que es quizá la provincia donde hasta el kirchnerismo es antikirchnerista. Sí. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, no es lo que pretenden tampoco, ¿no? Entonces, creo que la sociedad argentina también se cansó de estas peleas absurdas, de buscar siempre, ante cualquier circunstancia, Sí. está todo mal y vamos a pelear y vamos. Me parece que hay un límite que se lo puso en la elección de la primera vuelta. Vean,
Estamos en el 40 aniversario del retorno de la democracia en la Argentina. Y el votante en la Argentina puso tercera y derrotada a Patricia Bullrich, que proponía la aniquilación del kirchnerismo. Puso segundo y también derrotado a Javier Milei, que proponía que estalle todo. Y puso en primer lugar, victorioso, a pesar de la economía, a un Sergio Massa, que está proponiendo un gobierno de unidad nacional. Así que me parece que las señales son muy claras, ¿no? La sociedad no quiere más peleas, quiere acuerdos, quiere consenso. La sociedad le está mandando un mensaje muy directo a la política, que dejen ya esas pavadas de pelearse, porque ya llevamos un montón de gobiernos, un montón de tiempo echándole la culpa al otro. Bueno, en vez de ponerse a salir adelante, por ejemplo, con políticas de Estado, está bien, que puedan acordar mínimamente la salida, digamos, de esta situación inflacionaria, ¿no? Seguro, pero bueno, vamos a ver qué entiende la política de este mensaje. Bueno, a propósito, todo me parece muy, muy coherente tu análisis. La verdad que es un mensaje muy contundente respecto de las propuestas. La pregunta que te hago es la siguiente. He conversado con un consultor que aparentemente mañana va a conversar con nosotros y me decía que está trabajando para el oficialismo y que él advertía que en esta primera vuelta electoral, con mucha inteligencia, Massa había pescado en territorio amigo, entre comillas, me dijo él, sobre todo gente que ha visto a Larreta como una opción electoral en las PASO, conseguir aumentar su nivel de votos respecto de las PASO y ser, bueno, el victorioso que fue en la primera vuelta. Pero me decía, ahora entramos en un territorio desconocido porque tenemos que pescar en una pileta que no es tan amigable, que es la pileta del cambio más duro, y por eso nuestra vuelta de tuerca respecto de la campaña. Aquí en Corrientes, no sé si en el resto del país, hay muchos carteles de Sergio Massa diciendo el cambio es con trabajo, utilizando la palabra cambio, que ha sido referencial generalmente para la oposición en los últimos años. También ahí tendrá que dar una prueba, una muestra de capacidad para seducir a la gente respecto de que él podría hacer un cambio. No lo sé. Tiendo a descreer cuando se utiliza demasiado una palabrita, pierde significado. Ajá. Porque para todos no es lo mismo ya la palabra cambio, obvio, evidentemente, ¿no? Obvio. De cualquier manera, déjame advertir la siguiente situación. Hay que entender la lógica del voto en el balotaje, que es una lógica totalmente distinta a la de la primera vuelta e incluso a la de las PASO. Para que nos entendamos, el voto en la PASO es un voto visceral, es un voto con las tripas, con toda la emocionalidad, mientras que el voto en primera vuelta es un voto partidario, identificable, ideológico, con el corazón, ¿no?, partidario que tenemos todos, o identificación ideológica. Mientras que el voto en segunda vuelta, estamos hablando ya de un voto un poco más táctico, no diría muy racional, tiene un componente racional, pero es quizás un voto por descarte. ¿Qué significa esto? Que puedo votar a alguien en segunda vuelta que jamás hubiera votado ni en las PASO ni en primera vuelta. Este es un dato para mí fundamental. En la primera vuelta la campaña del miedo superó a la campaña de la bronca o de la ira, ¿ok? Sí. Hoy Milei, ya con una tutela, porque hay que decirlo en estos términos, ¿no?, al metérsele Macri, lo condiciona, lo devalúa y le impone una agenda que no era la que tenía Milei. Entonces, vamos a ver si esta estrategia de aplicar de vuelta la ira como el elemento central para el cambio derrota al temor que genera Milei en muchos sectores de la sociedad argentina. Porque convengamos que las señales que ha dado Milei hasta acá han sido muy directamente para alimentar esa sospecha o esa desconfianza, ¿no? Veamos, por ejemplo, en muchos lugares del interior de la Argentina, que hemos notado que ha habido un cambio de votantes de Milei hacia Massa por el ataque que sufrió la Iglesia Católica, el Vaticano y la figura del Papa Francisco. Digo, claramente un error de campaña grosero de parte de Milei, sí, que pareciera que, a ver, yo en esto me he sorprendido, ¿no? Yo no he visto nunca una campaña negativa. Por lo general te la hacen tus rivales, pero hacértela a vos mismo, la campaña negativa, es insólito. Además, creo que nadie está exento de cometer errores, pero la definición del voto en segunda vuelta se nutre de los errores. Entonces, fíjate, la campaña de Massa, un elemento interesante. No hay nadie hablando por fuera de la campaña o por fuera de Massa.
fíjate que hasta la vocera presidencial, Ceruti, está callada. Sí. Digamos, es una cosa que nadie entiende porque les está saliendo perfecto. Es la primera vez que yo veo al peronismo haciendo una campaña profesional. Es una muestra de mucho profesionalismo. Claro, claro que sí. Mientras que la de Milei es todo lo contrario, ¿no? Es una muestra de demasiado amateurismo. Entonces, proyectando todo esto, y bueno, va a ser una definición interesantísima. Gustavo, puede ser que sea muy pareja. Sí, Gustavo, buen día, te saluda Diego Romero. Escuchando con atención, la verdad, tu análisis es muy, muy claro. Digo, a lo largo de la campaña hemos visto que tanto Massa como Milei se mostraron solos, antes de las generales, se mostraban solos, y fueron los mensajes que llegaron a la población, el candidato y en un mensaje directo a la población. Sin embargo, Juntos por el Cambio, tanto Larreta como Bullrich, siempre tratan de mostrarse con gente, con dirigentes, con radicales, mostrando cierto grado de unidad con otros pares. Y eso me parece resultó contraproducente a la hora del voto, porque la gente decía, bueno, yo no quiero, no estoy a favor de la casta política, y acá están todos los políticos juntos, y a los políticos realmente los odio. Digo, ¿no es un error esto por parte de Milei de mostrarse también con Macri, con Patricia Bullrich, aquellos que perdieron y aquellos que él señalaba con el dedo que formaban parte de la casta? Mira, puede ser. Creo que la cuestión central pasa por las estrategias. Digo, por ahí una foto, una reunión, no mueven el perímetro. Ahora, una buena estrategia desplegada y es relevante. Yo te diría que una buena o una mala foto jamás empañan a una buena estrategia. Así que yo te diría, la clave está en el despliegue, digamos, conceptual de a dónde quieren ir a apuntar y cómo van a garantizar el votante de esos segmentos, ¿no? Por ejemplo, se vio muy clarito en primera vuelta que todos los votos que consiguió, por ejemplo, Sergio Massa para ganar la elección, no le sacó voto a nadie, sino que el nuevo votante concurrió y votó preferentemente a Massa. Claro. Vean este dato. Aquellos que no fueron a votar en las PASO, es decir, fueron a votar en la primera vuelta. Así es. Ustedes recuerdan, porque Corrientes tenía también alerta meteorológica, como gran parte de la zona centro de la República Argentina, había un montón de personas que decían, no, que la lluvia, que va a votar menos gente. Manual de excusa de las elecciones, lo hemos escuchado toda la vida. Nosotros habíamos visto que en las PASO había votado el 69%. Sí. Y preveíamos un 74%, más o menos, de participación electoral. Votó el 77%. Es decir, no solamente la lluvia no alejó a los votantes, sino que pareciera que concurrieron incluso con mayor porcentaje. Para ahora están diciendo lo mismo, pero con el tema del feriado, claro, ¿no? Del día 20 de noviembre. Vamos de vuelta. Esta elección no depende ni de un feriado ni del clima. Digo, me parece que la sociedad argentina no hay que subestimarla, ¿no? No hay que abrir el paraguas antes de tiempo diciendo, no, perdimos porque nos pusieron un feriado. ¿Ok? Digo, creo que hay que entender que la sociedad argentina ha madurado en términos electorales mucho más que los políticos pretenden, ¿no? Viste que antes el político decía, bueno, vamos, mis votantes van a hacer esto, mis votantes van a hacer esto otro. Bueno, seguro. Probemos ahora a ver cómo le va. ¿No? Digo, Sí. Claramente no pueden manejar al votante y eso se evidencia de una manera contundente. Gustavo, esta es una pregunta desde el amateurismo. Vos sos un profesional y manejás obviamente un nivel de precisión que te permite hacer con tanta claridad estos análisis. Viste que están muy de moda, estas pruebas que hacen los medios más importantes de el balotaje y el cálculo de porcentaje de votos que podrían tener un candidato u otro respecto de, por ejemplo, Milei respecto de los votos de Bullrich, o Milei respecto de los votos de Schiaretti, o Massa respecto de los votos de Bullrich y de Schiaretti, y así. Massa, ¿qué debería conseguir en esos votantes que han votado fundamentalmente desde, por decirlo de alguna manera, el cambio o el antikirchnerismo? ¿Acercar los porcentajes a qué número, más o menos, para garantizarse una victoria desde tu punto de vista? Mira, yo creo que la garantía de un triunfo de Massa está ubicado en la provincia de Buenos Aires, sí, en el voto de las mujeres. Fundamentalmente ubicado en el conurbano bonaerense, donde todavía hay un montón de personas que no habían ido a votar ni a las PASO ni a la primera vuelta. Ahí está el núcleo duro
de la posible victoria de Massa. Contrario a eso, para Milei, sí, él puede obtener una neutralización de esto de Massa en la provincia de Córdoba, toda vez que en Córdoba puede obtener una diferencia importante que equipare lo que saca Massa de diferencia en la provincia de Buenos Aires. O sea que por acá están las claves electorales desde tu punto de vista. Sí, territorial, muy territorial, con mucha militancia, con mucha política, con mucha casa a casa. Convenciendo, conversando con los votantes. Yo te diría que hoy lo digital es muy importante. Ustedes saben bien que lo digital es fundamental, muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero el puerta a puerta en este tramo de la campaña yo te diría que es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Porque en general los contenidos digitales son sospechosos de contener una enorme cantidad de fake news, ¿no? Sí. De que sean falsos y que contengan mentiras. Mientras que el casa a casa es por lo menos la posibilidad de dialogar de manera frontal con las personas, ¿no? Ahí te vas a enterar si están enojados o no respecto de la situación. Y te reitero, ya votamos todo en Argentina, ¿no? Intendentes, concejales, ya votamos todo. Falta nada más el modelo de país. Así que la última palabra la tiene el votante y creo que sobre ellos va a descansar la definición. Es probable que, lo hemos escuchado estos días, y déjame decirlo en estos términos, no va a haber fraude en la Argentina. Una de las poquitas cosas de las cuales estamos orgullosos en esta democracia argentina es que los procesos electorales nos salen fantásticos, sobre todo los presidenciales. ¿Ustedes recuerdan alguna elección presidencial en los últimos años que haya tenido sospechas de corrupción? No, ninguno. ¿O que haya tenido falta de transparencia en cuando empezaron a salir los datos? Yo como especialista no los tengo, al contrario. Siempre en la previa, Gustavo, se hablaba mucho en la previa, ¿no?, del sistema informático, que una empresa, que la venezolana, que la española, etcétera, etcétera. Pero los resultados fueron siempre diáfanos en ese sentido. Transparentes, nunca hubo. Quizás por allí, Martín y Gustavo, alguna mesa en algún lugar del país que no está exento de que tenga algún inconveniente claramente, pero en líneas generales es el rumbo que vos decís, digamos, lo que marcás, que no hay una incidencia en el tema del acto eleccionario. Por ejemplo, claro, los libertarios, con una enorme responsabilidad política, si vos lees las redes y solamente te informás a través de las redes sociales, podés concluir que hubo un fraude monumental en la Argentina, porque se ponen a dibujar actas, ¿no? Y te muestran así, porque en la mesa 405 de, no sé, Cerro Negro, Milei tenía 2 votos, pero en el escrutinio terminó con 200. Entonces, vos podés concluir eso. Ahora, si no hacen la denuncia formal, si no van a la justicia electoral a denunciarlo, con las pruebas en la mano, ¿de qué sirve la cháchara digital? Para confundir, para llevar discursos de odio, para llevar discursos de intolerancia, ¿no? Para generar una grieta más grande. Digo, las derechas radicalizadas que representan en este momento Milei y Macri se nutren del enojo de la gente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Inyectan odio, inyectan bronca, inyectan toda esta cosa para beneficiarse electoralmente. Pero lo hemos visto en Bolsonaro, en Trump, en el Brexit. También, Gustavo, hay algunas herramientas que ha usado el gobierno que son controversiales. El tema de las pantallas en los trenes o esos tickets de la SUBE que en Capital salen, el precio es tanto y sin subsidio tanto. O sea, también creo que el voto miedo se potencia del otro lado. Es cierto que yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de fraude. Coincido contigo en que últimamente las elecciones han sido siempre mayoritariamente, claramente transparentes y que no hay incidencia de algún error, como dice mi compañero Diego, por ahí en alguna mesa por ahí que aparece y que después puede ser eventualmente corregido. La clave en campaña electoral es la eficacia. Sí. ¿No? Digo, fíjate que los carteles donde ponían en los trenes acá en Buenos Aires, el valor del boleto, dependiendo de quién gane. ¿Resultó? Sí. Fue un golazo. Sí. Fue un golazo, porque todo el país habló de eso. Fíjate que no todo el país tiene tren. No, coincido con vos. Coincido con vos. Te mando un gran abrazo, Gustavo. La oposición, sí, en lugar de tener un contexto profesional de interpretar eso y revertirlo con alguna otra cosa, se metió de lleno en el tema. Es decir, es como si yo estuviese en uno de los brazos del Paraná
pescando dorado, tiro y saco, ¿no? Es impresionante. Claramente, claramente. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos los minutos que nos entregaste, ¿eh? Abrazo enorme. Gustavo Gracias. Córdoba, de la consultora Subán Córdoba, con un análisis muy, muy preciso. Yo coincido con mucho de lo que dice. O sea, el profesionalismo de Massa no entra en discusión y el amateurismo del otro lado de la campaña también. O sea, hay que ver qué pasa con este balotaje. Y él dice, la aparición de Macri es positiva porque profesionaliza, porque le da fiscalización, porque le da un respaldo para, de alguna manera, endurecer el voto del cambio. Pausa, Tere. Sí, señor. ¿Cuál?